colocan ahí su carátula, quiénes son los integrantes del grupo. ¿Qué más les iba a decir? Esta semana no les voy a dejar ninguna otra actividad para que trabajen despacito la tarea de los títulos de crédito. No vamos a tener foro ni ninguna comprensión de lectura. A ver, de los que estamos conectados, Adelso, Aníbal, decime qué pudiste comprender de la lectura de los impuestos. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes. Yo realmente les soy sincero, no tuve la oportunidad de hacer el comentario sobre la clase de hace 8. Mira, pues casualidad que a ti me apareces primero. ¿Por qué no trabajaste, Adelso? ¿Qué pasó? Lo que pasa es de que estuve trabajando ya tarde, salía casi a las 11 de la noche, por eso no pude. De 7 de la mañana a 11 de la noche trabajas. Entraba de las 6 a 11 de la noche. ¿De verdad? 6 de la mañana. Ajá, me era muy pesado y la verdad sí no me ocupé en eso. Bueno, está bien. Estaba. José Daniel, gracias, Adelso. José Daniel, un comentario que me puedes dar de la tarea de los impuestos. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pude comprender de los impuestos es que parte de la vida de uno, ¿no? Al final uno piensa que los impuestos no sirven para nada o nos quejamos de por qué no los cobran, pues, pero al final son destinados para el gobierno y para poder solventar los gastos públicos, ¿no? Que son los que utilizan para arreglar las calles, para darnos agua y otras cosas. Entonces, al final sí es importante pagar los impuestos así. Gracias, José Daniel. Veo que también decir un comentario, tarea de la lectura de los impuestos que pudiste comprender. Licenciada y grupo. Sí, realmente, pues los impuestos es algo que todos los ciudadanos, ¿verdad? Tenemos las obligaciones de poder pagarlo, ¿verdad? Y es algo que el Estado, pues, los ha impuesto, ¿verdad? Valga por la redundancia la palabra. Para muchas veces, por los beneficios, digamos, en el caso, ¿verdad? Hablaba o mencionaba con lo que es la circulación, ¿verdad? De los vehículos. Sí. Entonces, ahí sí que se paga ese tipo de impuesto, ¿verdad? Pero en teoría es como para poder tener siempre el beneficio de las carreteras, ¿verdad? Que a En veces, teoría. en teoría, ajá. Sí, porque Sí. digamos, acá yo vivo acá en el puerto San José y esta calle de aquí para Escuintla eh, está bastante dañada, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde Ese no, es otro problema. sí. Ahí entramos con el problema de la autopista. Eso es otro rollo. Sí, de hecho esto de acá del puerto lo querían, al final no lo han aprobado, ¿verdad? Que lo quieren, No van a ajá, privatizar. no lo quieren privatizar, pero no lo han hecho, ¿verdad? Entonces, asimismo, los demás impuestos, ¿verdad? Lo que es el IVA, ¿verdad? Son, al final, es necesario que nosotros los paguemos, ¿verdad? Ahí mismo, incluso en el IVA, pues, es dependiendo también si uno tiene una empresa, ¿verdad? O algo así, uno tiene que ir, eh, sacar ahí ¿cómo se llama? El porcentaje que al final va destinado en el Estado y lo usa, ¿verdad? Pero eh, como ese hay muchos más, ¿verdad? Entonces, Exactamente. bueno, yo creo que ya no, me estoy enredando un poquito, Ahí estamos, José ¿verdad? David. Gracias por tu intervención. Bueno, Por último, Nora Virginia. Danos un comentario, por favor, de los impuestos, de la lectura. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas Sí, tardes. fíjese que yo logré, por lo menos en lo que estuvimos hablando, también acerca de la clasificación.
o sea, no es solo pongámosle, solo impuesto directo, sino que también están los impuestos indirectos, ¿verdad? En donde yo recuerdo que anoche, la verdad que hasta anoche hice el comentario, que en los impuestos directos tenemos lo que son las personas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿verdad? El impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En cuanto a indirectos, podríamos decir el IVA. También impuestos sobre las transmisiones, algo así creo que me decía. Entonces, a la larga, con lo que comentaba José David, decimos nosotros, ¿a dónde se van los impuestos al final? Si al final uno no ve que se arreglen las calles, uno no ve que se ayude a las personas, si pudieran hacerlo de esa manera, ¿verdad? Sí no fue mucho lo que aporté al final, pero sí leí varios temas sobre los impuestos. Tal vez no lo anoté, pero sí estaban los impuestos proporcionales, los impuestos regresivos, los impuestos progresivos. Y hay mucho que aprender sobre esto al final, ¿verdad? Gracias, Nora. Ahí estamos con tu comentario. ¿Alguien más? Para darle la oportunidad si alguien quiere aportar algo más de lo que aprendieron de la lectura o algo que les ha dejado la lectura extra. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Compañeros. Pues, al menos lo que yo pude leer en los links de los blogs que usted compartió en el material, está viendo que los impuestos pues son tributos que como ciudadanos tenemos la obligación de pagar. Esos están destinados a los gastos del Estado, gastos públicos. Hay algunos impuestos que fijo tienen que pagarse, no recuerdo exactamente el nombre de esos, así como el impuesto de circulación que usted mencionaba, y hay algunos que se pagan solamente al adquirir algún bien o servicio, por ejemplo, como el IVA. Aparte de eso, con lo que los compañeros comentaban, también creo que leí ahí de que a veces es molesto que cumplimos con el pago de nuestros impuestos y no vemos carreteras, calles, cuestiones de esas, pero eso es algo obligatorio que se debe de hacer para no tener problemas en el futuro. Muy bien, excelente. Gracias, niña, por tu comentario. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar sobre... Voy a presentar ahora la última parte de derecho tributario. Los que ya tengan su código tributario lo pueden empezar a sacar para llevar la lectura conmigo o por internet. De lo contrario, pueden ir viendo la presentación que les dejé ahorita. A partir del artículo 31 vamos a empezar a leer hoy, que es los tributos en cuanto al hecho generador. La semana pasada, como bien ustedes lo hicieron la retroalimentación, hablábamos de qué son los impuestos, cómo se dividen, que en primer lugar, qué es tributo, de dónde vino el tributo, cómo fue que nosotros como ciudadanos empezamos a pagar tributos, cómo se dividen esos tributos en impuestos, arbitrios, contribuciones especiales, contribuciones por mejoras, etcétera, ¿verdad? Que pagamos nosotros impuestos tanto al Estado a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, por ejemplo, el IVA, como a las municipalidades, ¿verdad? Ya sea por nuestros bienes inmuebles que nosotros adquirimos, por ejemplo, el impuesto único sobre bienes inmuebles, que es el YUSI. Cada vez que ustedes compran una propiedad están obligados a pagar trimestralmente o anualmente cierto monto, ¿verdad? Sobre el derecho que ustedes tienen de esa propiedad. Y también pagamos, por ejemplo, boleto de ornato, por el simple hecho de hacer un trámite y por ser ciudadano de un municipio, ustedes tienen la obligación de pagar su boleto de ornato, por algunos ejemplos que les pueda dar, ¿verdad? Y hablábamos la semana pasada, y hoy se los quería dejar plasmado, de lo que es el hecho generador. El hecho generador o hecho imponible, así se le llama también, es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria.
Y como ustedes lo recordaron ahorita con sus comentarios, pues ahí pusimos el ejemplo del impuesto de circulación de vehículos, ¿verdad? Que el hecho generador de este impuesto es para que haya mejor infraestructura, para que todas las personas que tengamos vehículo, pues no se nos arruine, ¿verdad? Lo podemos utilizar para poder transitar libremente y sin ningún inconveniente. Ese fue el hecho generador de ese impuesto que se generó. Posteriormente, que ya sabemos cómo se dan los impuestos, cuáles son las clases de impuestos, ahora vamos a ver cómo se extinguen esos impuestos, cómo termina, ¿verdad? Y lo encontramos en el artículo 35. Son 5 medios de extinción que nos da el Código Tributario. En primer lugar, el pago, ¿verdad? Ustedes tienen una deuda en el fisco, la pagan, ahí se acabó la deuda. La compensación, la confusión, la condonación o remisión, que también lo podemos entender como el perdón de las deudas, y la prescripción. Y ahorita vamos a ver cada una de estas. Es bien importante que ustedes las tengan bien claras y que las estudien y que las repasen, porque esto nos va a servir para toda la vida, ¿verdad? Si ustedes van a tener una empresa o van a manejar una empresa, van a ser representantes de alguna empresa, van a tener que estar bien pendientes de los impuestos de esta, cuáles son los impuestos de que debe pagar, el ISR, el IVA, si van a ser contribuyente general, régimen de pequeño contribuyente, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que saber también los medios de extinción de las deudas, ¿verdad? Y tienen que manejarlos. En primer lugar, el pago. El depósito en efectivo, fianza o seguro de caución o cualquier otro medio legal. Los medios de garantía se constituirán a favor de la administración tributaria. Bueno, en el pago lo encontramos en el artículo 36 del Código Tributario. El pago de los tributos por los contribuyentes o responsables extingue la obligación sin perjuicio de las responsabilidades penales si las hubiere. ¿Por qué habla aquí de responsabilidad penal? Porque ustedes que evasión de un delito. Si ustedes le deben a cualquier persona individual, pues simplemente tienen que hacer un juicio civil, ¿verdad? En el juzgado civil para poder cobrar. Y se cobran con los bienes, ¿verdad? Ya sea te embarguen tu salario o te embarguen propiedades para que tú pagues tu deuda. Pero si tú le debes al Estado, es un delito y te puedes ir preso por esa deuda. Entonces, por eso la ley habla de responsabilidades penales y por eso tenemos que tener mucho cuidado con el pago de nuestros impuestos, con estar al día, con saber cuándo se van a extinguir nuestras deudas, cuál va a ser la forma de pago, qué es lo que debemos pagar, etcétera. La administración tributaria puede exigir que se garantice el pago de los adeudos tributarios firmes, multas o recargos por medio de cualesquiera garantías siguientes. En primer lugar, la ley me establece depósito en efectivo, que es la que todos hacemos, ¿verdad? Yo, como soy profesional liberal, estoy obligada a extender factura por el servicio profesional que yo realizo, ¿verdad? Entonces, cada vez que una persona llega conmigo a mi oficina y me dice, mire, fíjese que yo le quiero contratar sus servicios porque yo quiero que usted me haga una compraventa de un bien inmueble que yo voy a comprar. Entonces yo estoy obligada a extenderle factura a esa persona por esa escritura que yo voy a hacer, ¿verdad? O por ese trámite que yo voy a hacer. Si alguien me contrata como abogada y me dice, fíjese que tuve un accidente y necesito que me venga a auxiliar porque estoy detenido. Entonces yo estoy obligada por ese auxilio que yo presté a esa persona a extenderle factura por el dinero que me paguen. Entonces, al final del mes, yo tengo que hacer mi declaración por medio de Declaraguate. Algunas personas tienen su contador especial que se encarga de eso y solo le dice al contador, mire, este mes usted generó, un ejemplo, 10,000 quetzales. Usted generó en ingresos 10,000 quetzales, entonces está obligado a pagar el 5% si es pequeño contribuyente de esos 10,000 quetzales. Entonces, me generan mi boleta y voy al banco y pago. Por eso es que habla de un depósito en efectivo, porque yo pago en efectivo mi deuda mensual, ¿verdad? De los impuestos. Si yo no pago mi impuesto en el mes que me toca, entonces yo ya estoy siendo afecta a los intereses, a los recargos, a las multas y a un proceso administrativo que va a abrir la SAT en mi contra por haber evadido los impuestos, por no haber pagado el impuesto del dinero que me pagaron a mí por la prestación de un servicio.
En segundo lugar, tenemos la fianza o seguro. Tal vez ustedes pueden recordar la fianza a través de los préstamos. Ustedes dirán, bueno, yo quiero obtener un préstamo, pero el banco me dice a mí que para prestarme el dinero tengo que llevar un fiador. Y ustedes le hablan a su amigo, a su hermano, a su mamá, y le dicen, fíjate que yo quiero que me hagas favor de ser fiador para que yo pueda prestar. ¿Qué pasa con el fiador? Entonces el banco dice, yo le voy a cobrar a usted, pero si usted no me paga, entonces yo voy a cobrarle al fiador. Esa garantía que tiene el banco de que otra persona me va a pagar si usted no me paga, es la misma de la que se habla en este caso de la fianza que establece ante la administración tributaria. O seguro de caución. Caución es también pagar cierto dinero a través de un seguro que me va a proteger a mí o me dé la garantía que esta persona va a pagar. Y cualquier otro medio que establezcan las leyes. Los medios de garantía anteriormente descritos se constituirán a favor de la administración tributaria, es decir, a través de la SAT. En segundo lugar, tenemos la compensación. ¿Cuándo se da la compensación? Se compensarán los créditos tributarios líquidos exigibles de la administración tributaria con los créditos líquidos exigibles del contribuyente o responsable. Esto se da cuando estamos hablando no de deudas, ¿verdad? No que yo tenga alguna deuda con la SAT y la SAT me deba a mí algo. No, estamos hablando que la SAT tenga que cobrarme algo y yo al mismo tiempo tengo un crédito a favor mío en la SAT, ¿verdad? O en la administración. Entonces, tanto el crédito que tengan ellos como el crédito que tengo yo se va a compensar, ya sea total o parcialmente, ¿verdad? Puede ser que no sea en su totalidad la compensación, pero eso va a ayudar para que yo no sea completamente deudora, ¿verdad? O si en el caso se de que las cantidades fueran iguales, ¿verdad? Entonces el crédito sea del mismo, entonces ahí sí va a ser totalmente. Ahí compartieron en el chat el código tributario, estoy viendo para los que no se han dado cuenta. No sé si agregaron a Ingrid al chat al final, yo creo que no, ¿verdad? Bueno. Luego está la confusión. Aún estoy esperando, Lick. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué Sí. mala onda son malos compañeros. Bueno. Trata el otro semestre, Ingrid. Es broma. Luego tenemos la confusión. En la confusión es la reunión del sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor tributario. Aquí ya estamos hablando de deudas y créditos. En la compensación estamos hablando solo de créditos tributarios líquidos a favor de la administración y a favor del contribuyente. Acá estamos hablando que, por ejemplo, si yo tengo un crédito, yo tengo una deuda en la SAT, pero al mismo tiempo la SAT me tiene una mi devolución fiscal, ¿verdad? Ahí se va a confundir con el acreedor, entonces ya no se va a saber quién es quién y se puede extinguir la obligación a través de esta. No debemos confundir estas dos, estas son compensación de créditos y esta es la reunión entre el deudor y el acreedor en la misma persona, ¿verdad? Yo voy a ser acreedora de un crédito ante la SAT y al mismo tiempo voy a ser deudor en la SAT. Entonces, por eso se va a confundir y se puede extinguir la obligación, ¿verdad? Que tengo en la SAT. Bueno, luego tenemos la condonación o la remisión. También podemos llamarlo perdón de las deudas. La condonación la tenemos en el artículo 46 del Código Tributario. La obligación de pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por ley. Las multas y los recargos pueden ser condonados o remitidos por el presidente de la República de conformidad con lo establecido por el artículo 183, inciso R, Constitución Política de la República, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso y lo establecido en el artículo 97. Bueno, esto me está diciendo a mí de que el presidente de la República tiene la facultad de perdonarme las multas o los recargos, no los impuestos. Yo no le puedo decir al presidente, ay, fíjese que
este mes yo generé mucho ingreso, entonces por lo mismo tengo que pagar mucho IVA y no puedo, y el ISR no lo puedo compensar, etcétera, etcétera. No, yo le puedo decir al presidente, mire, esta multa se me generó porque no pagué en tiempo y es demasiado y no me alcanza, ¿verdad? Por favor, condóneme la deuda, ya sea total o parcialmente, pero de las multas y los recargos. Y eso nos vamos al artículo 183 de la Constitución, en donde establece la facultad que tiene el presidente de la República de Guatemala. Exonerar las multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos u omisiones en el orden administrativo. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita yo estoy llevando un proceso sucesorio. Cuando una persona fallece y dejó bienes a su nombre, los herederos legales, ¿verdad? Tienen que hacer un proceso sucesorio para pasar a su nombre las propiedades que eran, por ejemplo, de su papá, ahora que los hijos sean los propietarios. Pero en la ley hay un artículo que establece que tiene que hacerse el trámite dentro de 6 meses. Y si no se hace el trámite dentro de los 6 meses, tiene que pagarse el 100% de multa sobre el impuesto que genere. Y, por ejemplo, yo llevo un caso que el impuesto que se generó del proceso sucesorio fue de 30,000 quetzales. Y la persona falleció, por ejemplo, en enero, y nosotros terminamos el proceso 2 años después. Entonces, incurrimos en esa multa. Ahí cabe la solicitud del presidente de la República para que me perdone esos otros 30,000 quetzales de multa, porque la ley dice que son 30 del impuesto y los 100% de multa sobre los 30, otros 30. Pero es imposible que nosotros dentro de 6 meses hagamos todo ese proceso porque es un proceso bastante largo. Por lo tanto, se solicita en base al artículo 183 del artículo R que el presidente perdone esta multa, ¿verdad? Igualmente se puede dar en los casos en que se deban multas e intereses por impuestos dejados de pagar, por declaraciones que se han dejado de realizar, ¿verdad? Por ajustes o remisiones que se haya colocado en la Superintendencia de Administración Tributaria y que sean muy altas, que no se puedan pagar. Entonces, en ese caso se puede solicitar al presidente que nos perdone la deuda. Únicamente multas y recargos, recuerden. Licenciada, una consulta. ¿Sí? Dice que yo tengo conocimiento de una persona que tiene una propiedad, pero le voy a decir, es el papá de una mi amiga. Entonces, el papá de mi amiga tiene una propiedad, pero él ya está bastante grande, tiene casi los 70 años. Entonces, ay, no está tan grande. Pues la cuestión es de que la propiedad no está a nombre del señor, sino que estaba a nombre del papá de él. Del abuelo. Ajá. Entonces, no, mire pues, está mi amiga. ¿Del abuelo de tu amiga? Exacto, del abuelo de mi amiga. Entonces, el abuelo de mi amiga ya murió desde hace bastante tiempo. Y yo me imagino que por cuestiones de que no sabían o no sé, la verdad, no habían pasado la casa a nombre del señor. Entonces ahorita está que quieren cambiar eso, o sea, que quieren arreglar eso, pero poner la casa a nombre de una de las hijas de él, de este señor. Pero ahí es un caso similar a lo que usted estaba comentando. Sí, hay que hacerle el proceso sucesorio del abuelo. Y ahí hay que ver varias aristas. En primer lugar, ¿cuántos hijos tenía el abuelo? Porque si el abuelo tenía 5 hijos, los 5 hijos tienen derecho a esa casa. Pero si póngale que si de los hijos del señor, si de los hijos del abuelo de mi amiga, ya solo queda vivo el papá de mi amiga. Los hijos de los hijos tienen derecho. Ahí es un caso bien especial. Tendría que buscarse su notario particular para que le revise los papeles y le dé asesoría, porque no solamente es que como solo él quedó vivo ya tiene derecho. Las personas, aunque hayan fallecido, tienen derecho a la herencia de otra persona, porque por derecho les correspondía. Si, por ejemplo,
ellos hacen el proceso sucesorio porque se puede hacer a nombre del papá que está vivo y luego lo pasan a nombre de la hija. Pero la ley da un plazo de 10 años para que pueda reclamar la herencia cualquier persona que tuviera derecho. Y en esos días, por ejemplo, pasaron 5 años y aparece uno de los primos diciendo de que ellos también tenían derecho, puede ir con el juez y le revocan esa propiedad y la pueden ajustar el proceso para que la persona, el papá de la prima que está pidiendo que ya falleció, también tenga un derecho sobre esa propiedad. O sea que prácticamente ahí, porque póngale que el señor tuvo, o sea, el papá de mi amiga era él, tuvo un hermano más y 2 hermanas, pero las 2 hermanas no tuvieron hijas. Bueno, no hay problema. Solo el hermano de él sí tuvo, ¿qué? Como 3 hijos. Entonces, esos 3 hijos... Habría que examinar si esos 3 hijos también van a pedir. Porque si ellos dicen, no, nosotros no vamos a solicitar nada, entonces no hay ningún problema. Pero si ellos sí tienen interés en la propiedad, tienen derecho. Primero tienen que hacer el intestado a favor del papá y después a favor de los hijos. Ellos, los que se les murió el papá, tienen que hacer doble intestado. Ya. Primero el intestado a nombre del papá. Lo correcto es que salga el intestado a nombre del señor que tiene 70 años y del hermano muerto. Y después se hace el intestado del hermano muerto a favor de las hijas que están vivas. Del 50%, ¿verdad? Como solo son 2, del 50%. Por eso te digo que mejor que ellos busquen asesoría especial porque es un caso especialito. Si solo fuera un hijo, el único heredero, ahí sí, no hay ningún problema. Cualquiera les puede hacer el intestado. El problema es de que hay un tiempo para reclamar y les puede votar todo lo que ellos ya hicieron o todo lo que ellos ya gastaron. Gracias. Por el plazo de 10 años que tiene. De nada. Gracias. Bueno, seguimos entonces con la prescripción, habiendo hablado de la condonación. La prescripción es cuando termina un derecho, ¿verdad? O termina un plazo para poder ejercitar un derecho. El derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses, multas, exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. Es decir, si ustedes tienen alguna deuda en la administración tributaria que es de hace 10 años y nunca les inició la administración tributaria el proceso, ustedes cuando les inicien el proceso después de 10 años pueden alegar la prescripción. Mire, yo ya no tengo por qué pagar, ya se extinguió mi deuda porque ya pasaron 4 años y nunca me hicieron ni verificación, ni ajuste, ni rectificación, ni determinación, ¿verdad? Entonces, ese es el plazo que la ley otorga para que prescriba el derecho que tiene la SAT a cobrarme las deudas. Así son los casos que nosotros los notarios escuchamos, Wagner, como los de la doctora Polo. Sigo leyendo en el tercer párrafo del artículo 47. El derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal del impuesto al valor agregado en efectivo o para acreditar a otros impuestos también prescribe en 4 años. También ustedes no se han escuchado la devolución del crédito fiscal, que la SAT tiene algún crédito a favor de ustedes. También ustedes tienen el plazo de 4 años para poderlo cobrar, no va a ser eterno. Y por último, en el artículo 48 tenemos la prescripción especial. No obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. Y se me pasó a hablarles de 3 cosas. En cuanto al pago, me fui de largo. En el pago, regresamos en el artículo 36 y el 37. Hay varias formas en que podemos hacer el pago. Además del depósito en efectivo, fianza o seguro de caución, también tenemos el pago por tercero, la forma de pago bajo protesta y consignación y el pago a cuenta. En el pago por terceros, es el pago de la deuda tributaria, puede ser realizado por un tercero, tenga o no relación directa con el mismo.
El tercero se subrogará solo en cuanto al resarcimiento de lo pagado y a las garantías, preferencias y privilegios sustantivos. En este caso, estamos hablando que, por ejemplo, yo tengo una deuda en la administración tributaria, pero yo no puedo pagar, entonces le digo a mi hermana, mira, hazme favor, págame la deuda que yo tengo. Y mi hermana me dice, claro, con gusto, pero vamos a hacer el pago por tercero para que en la SAT quede establecido que yo fui la que pagué, ¿verdad? Mi hermana. Entonces, a la hora de que haya alguna garantía, algún resarcimiento, preferencia o privilegio que deba devolver la SAT por el pago que se realizó, se haga en favor de este tercero que hizo el pago, ¿verdad? Va a establecerse ahí que se pagó, pero que no fui yo como deudora, sino fue otra persona que fue la que pagó esa deuda. Además, está la forma de pago bajo protesta y consignación en el artículo 38. Y leemos, el pago debe efectuarse en el lugar, fecha, plazo y forma que la ley indique. El importe de la deuda tributaria puede ser consignado judicialmente por los contribuyentes o responsables en los siguientes casos. Cuando ustedes quieren pagarle a la SAT, pero la SAT por alguna cuestión no quiere aceptarles el pago porque ustedes dicen que es menor el pago o por cualquier X razón, ¿verdad? Pueden consignar ese pago, esa deuda ante el juzgado, ¿verdad? Es un juzgado especial para que haga constar que ustedes pagaron en tiempo y que no fue fuera del tiempo que se pagó. En el caso de uno, la negativa a recibir el pago o subordinación de este al pago de otro tributo o sanción pecuniaria, sea de dinero pecuniario, o al cumplimiento de una obligación accesoria o adicional no ordenado en una norma tributaria. Y dos, subordinación del pago al cumplimiento de exigencias administrativas sin fundamento en una norma tributaria. Declarada improcedente la consignación en todo o en parte, se cobrará la deuda tributaria, los intereses y las menciones que procedan. Y por último, los pagos a cuenta. En los casos en que el periodo de imposición sea anual para los efectos de la determinación y pago del impuesto, la ley específica podrá disponer que se establezca una base imponible correspondiente a un periodo menor. En este caso, el contribuyente, en vez de hacer la determinación y pago del impuesto sobre la base de un corte parcial de sus operaciones de ese periodo menor, podrá efectuar pagos anticipados a cuenta del tributo, tomando como referencia el impuesto pagado en el periodo menor del año impositivo que corresponda proyectada a un año. Es decir, yo no sé todavía cuánto es lo que yo voy a pagar, pero yo voy a ir abonando a una cuenta determinada para poder saldar determinada deuda o determinado pago que me haya impuesto por medio de la ley. ¿Alguna duda hasta el momento? Para seguir con el siguiente. Mamá. No, Linda, gracias. ¿Quién me dijo, mamá, yo no soy madre todavía? Les iba a decir yo. No sean así. Bueno, luego nos vamos al artículo 54 del Código Tributario y vamos a leer lo que es la incobrabilidad de la administración tributaria. No se iniciará el procedimiento administrativo cuando la declaración del contribuyente no supere los 1,000 quetzales en cada periodo impositivo anual. ¿Por qué? Porque para la administración tributaria es un gasto demasiado elevado, gasto administrativo, gastos en cuanto al personal, ¿verdad? A cuanto jurídico, estar cobrándole a una persona que solo debe 1,000 quetzales anuales, ¿verdad? Que no genera mucho. Entonces, ellos declaran incobrable esta deuda. No le inician procedimiento administrativo. Cuando deban 1,000 quetzales en cada, o sea, al año, imagínense, al año deben 1,000 quetzales de impuesto. Entonces ellos dicen, ay, no vamos a gastar más en el procedimiento de cobro que en lo que realmente debe. Entonces declaremos incobrable la deuda. Además, en el artículo 55 establece otras formas en que la SAT puede declarar incobrable una deuda de un impuesto o una multa. La administración tributaria podrá, en casos de excepción y por razón de economía procesal es un principio que establece que debe hacerse rápido
o ágil, ¿verdad?, el proceso civil, penal, administrativo. Declarar incobrables las obligaciones tributarias en los siguientes casos. Número 1, cuando el monto de la deuda sea hasta de 5,000 quetzales, pero siempre que hubieran realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda sin haber obtenido ningún efecto positivo. Quiere decir que yo debo a la SAT, pero no tengo propiedad, no tengo vehículos, no me encuentran, yo me fui mojada a otro lugar y no saben de mí, ¿verdad? Entonces la SAT me buscó por todos lados, buscó propiedades mías y no me encontró, y yo solo debo 4,000 quetzales, 4,500, 5,000 quetzales, 2,000 quetzales, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no vale la pena, declaremos incobrable la deuda. Entonces se hace la declaración de incobrabilidad en ese caso. Otra forma, aunque exceda de 5,000 quetzales, cuando existiere proceso de concurso de acreedores o quiebra por la parte de la obligación tributaria que pudo cobrarse. Es decir, concurso de acreedores se da cuando yo tengo una empresa, por ejemplo, una sociedad, pero yo le debo a medio mundo, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los acreedores, que ya saben que son los mismos acreedores de la misma empresa, acuden ante un juzgado para que el juzgado, a través del juez, se haga un concurso de acreedores y se pueda pagar a todos en un orden especial, ¿verdad? O en orden de conforme fueron ellos agregándose al concurso, en orden de importancia, etcétera, ¿verdad? Hacen un concurso para que se le pueda pagar a través del juzgado. O en quiebra, ya sabemos que quiebra es cuando una empresa pues tiene más pasivo que activo, ¿verdad? Por lo tanto, decide entrar en quiebra y liquidar su empresa. En esos casos también se puede declarar incobrable. Cuando las obligaciones consistan en sanciones aplicadas a deudores tributarios que posteriormente fallezcan, ¿verdad? Entonces, ellos investigan y cuando ya le iban a cobrar a la persona, le encontraron que una persona está trabajando en tal lugar, bueno, vamos a embargarle el salario, dice la SAT. Y en eso se muere la persona, entonces declaran incobrable la deuda. La muerte presunta, esta se da cuando, por ejemplo, pongamos el caso de la gente que murió allá en Los Lotes, en el rodeo. Muchas personas no aparecieron, no apareció su cuerpo, lo siguen buscando, ¿verdad? Y no apareció por ningún lado. Tampoco la encuentran ni viva, ¿verdad? Y saben que ese era su domicilio fiscal, saben por personas que la familia ahí vivía, entonces declaran a esa persona por medio de familiares ante el juzgado en una muerte presunta, porque falleció en un siniestro, ¿verdad? Que se presume que pudo haber muerto. La ley establece en el Código Civil el plazo de 3 años. Si en 3 años esta persona no aparece, entonces se declara muerta, ¿verdad? Ya no es presumible muerta, ahí ya se declara muerta y ya les otorgan la defunción. Mientras tanto, es un certificado de muerte presunta. A ellos también se les declara incobrable la deuda. Cuando las obligaciones se refieran a deudores tributarios fallecidos o respecto de quienes se hubiere declarado legalmente su ausencia o muerte presunta. Se declara la ausencia también en los casos en que las personas no aparecen, ¿verdad? No se puede declarar muerte presunta porque no murió en ningún siniestro, ¿verdad? O no estuvo involucrada en un siniestro. Otro siniestro que, por ejemplo, les puedo mencionar es lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿verdad? Si nosotros sabíamos que las personas trabajaban en ese edificio y no aparecen, pues presumiblemente murieron, ¿verdad? Pero no puedo decir también que se declara muerto presunto una persona que no estuvo en ningún siniestro, que su casa ahí está, su familia ahí está y de repente desapareció. Ahí en esa persona se le declara ausente. Es otra declaratoria que debe hacerse, ¿verdad? Presumiblemente, pues se fue del país y no sabemos nada de él. Entonces se da una declaratoria de ausencia. En este caso también es incobrable. Cuando se hubiera producido la prescripción de la obligación tributaria, en cuyo caso la incobrabilidad podrá ser declarada de oficio por el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, el directorio de la entidad máxima de la SAT, a instancia de la Administración Tributaria. ¿Alguna duda, compañeros?
Contésteme algo porque si no yo siento que estoy como en un monólogo y no es una clase. Por el momento yo no tengo dudas, licenciada, no tenga pena. Gracias. No, Lili, gracias. Bueno. Uy, no, borra eso, Wagner, qué feo. Luego vamos a hablar de la solvencia fiscal, que esa la encontramos en el artículo 57, literal A. La solvencia fiscal es el documento por medio del cual la administración tributaria hace constar que a la fecha de su expedición, un contribuyente se encuentra al día en el cumplimiento de sus deberes tributarios formales y ha pagado los adeudos tributarios líquidos exigibles. Este documento no prejuzga que el contribuyente hubiera determinado su obligación tributaria en forma correcta, ni limita que la administración tributaria pueda fiscalizar dichos periodos. No sé cuántos de ustedes cuando han solicitado un empleo les han solicitado esa solvencia fiscal. Bueno, la razón es porque las empresas necesitan saber si ustedes son deudores ante la SAT, más si aplican a alguna entidad del Estado, ¿verdad? En eso se da más que todo. Para ellos es requisito indispensable esa solvencia y eso lo encontramos en el artículo, siempre en el 57A, en el penúltimo párrafo. La solvencia fiscal será requisito indispensable para desempeñarse como auxiliar de la función pública, aduanera y tributaria. Entonces, si ustedes van a aplicar a alguna de estas entidades, entonces seguramente les van a solicitar su solvencia fiscal. Yo conozco algunas personas que tienen deudas en la SAT, por lo mismo no les pueden extender su solvencia fiscal y de consiguiente no pueden conseguir trabajo porque la mayoría de entidades públicas les solicitan la solvencia para poder aplicar a una plaza en el Estado, ¿verdad? Y la razón es porque no quieren a ninguna persona que tenga problemas con la SAT, ¿verdad? Y que tenga deudas. Normalmente, bueno, la ley establece que son 8 días para que les entreguen las solvencias, pero estaba oyendo que ahora en 3 días hábiles les extienden esta solvencia. Luego les quería hablar, no lo coloqué aquí, pero en el artículo 58 hablamos de los intereses resarcitorios a favor del fisco. El contribuyente responsable que no pague el importe de la obligación tributaria dentro de los plazos legales establecidos deberá pagar intereses resarcitorios para compensar al fisco por la no disponibilidad del importe del tributo en la oportunidad debida. Quiere decir que si ustedes se atrasan en cualquier pago, ahí va el interés, ¿verdad? Generado. Ustedes generan su boleta, el declaraguate del pago del impuesto atrasado y automáticamente les genera la multa, los intereses, los recargos y no sé qué más cosas les aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros paguemos al día nuestros impuestos para no tener que estar pagando cantidades adicionales en calidad de multa e intereses. Ahora, en cuanto a las exenciones. La exención está en el artículo 62 y establece que es la dispensa total, o sea, el perdón total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esta. Es decir, hay algunas entidades o personas jurídicas que no están obligados al pago de los impuestos. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de una entidad conocida que no pague impuestos por ley o por decreto de la ley? Que esté exenta, le llamamos. Ajá. Sí, ellos no tienen que tener ninguna actividad que le genere lucro, ¿verdad? Bien, ¿qué otra entidad muy conocida? Dos muy especiales tenemos. Las iglesias, ¿no, licenciada? Exactamente, las iglesias están exentas del impuesto. Lo encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 37, en donde me habla de qué es la personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público.
En el último párrafo establece: los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Es decir, ninguna iglesia paga ningún impuesto. Los colegios también, licenciada. Los colegios, exacto, centros educativos, universidades, etcétera, ¿verdad? Aquí tenía el artículo, lo perdí. En el artículo 88 establece la exención de impuestos a las universidades. Las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna. Entonces ahí vemos que también las entidades educativas están exentas al pago de los impuestos. Entonces a eso se refiere la exención, ¿verdad? Al no pago. Son las únicas entidades que no van a tener la obligación de pagar, ¿verdad? Impuesta por la Constitución. Y por último, vamos a ver lo que son las infracciones tributarias. Lo encontramos en el artículo 69. Es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal. Constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o falta, ¿verdad? En tanto no sea evasión fiscal, no sea un delito. ¿Cuáles son estas infracciones? En primer lugar, el pago extemporáneo de las retenciones, ¿verdad? No pagué en la fecha que era, ya es extemporáneamente, ya es una infracción. La mora, la omisión del pago de los tributos, la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Por ejemplo, a nosotros, a todos los comercios, incluso a nosotros profesionales liberales, hay ocasiones en que la SAT pasa de repente, de verdad, a ver tus facturas y tus libros. Si ustedes se excusan de eso y se resisten a que entonces incurren en una infracción tributaria. El incumplimiento de las obligaciones formales, o sea, todas, ¿verdad? Las demás que establezcan el código y las leyes tributarias específicas. Eso no creo que no hay mayor cosa que yo les pueda aclarar, ¿verdad? La encontramos en el artículo 69 en adelante. Ahora, ¿cuándo se van a extinguir las responsabilidades? En primer lugar, cuando se muere el infractor, ¿verdad? Yo me resistí a que hagan la acción fiscalizadora en mi oficina y cuando ya la SAT me iba a colocar infracción, presenta a mi familia la defunción que ya me morí. Entonces, por lo tanto, se extingue la responsabilidad. Segundo, si el presidente me exonera de la multa o me perdonan la deuda, ¿verdad? Y prescripción, que la SAT me haya cobrado 5 años después esa infracción, ¿verdad? O me generó el proceso 5 años después por esa infracción que yo cometí hace 5 años, hace 4 años. Entonces yo digo, mire, esa infracción ya la cometí en el año 2015, ya pasaron 5 años, por lo tanto ya prescribió esa acción que la SAT tenía que realizar en mi contra. Y el artículo 55, que es la acción de la declaratoria de incobrabilidad, que ya la vimos. Ese es el artículo 55, declaratoria de incobrabilidad. Entonces, esas son las formas de extinción de la responsabilidad. Y por último, tenemos los eximentes de responsabilidad. ¿Cuándo están exentos de responsabilidad? Cuando hay incapacidad legal o absoluta. Cuando hay una incapacidad absoluta, por ejemplo, cuando hay un menor de edad, o puede ser también cuando hay una persona declarada en estado de interdicción, que ya lo platicamos con ustedes, que es cuando una persona no está en la totalidad de sus facultades mentales, ¿verdad? O tiene alguna incapacidad que no le permita poder ejercer su derecho de goce y de ejercicio ante cualquier persona. Entonces se declara ante un juez en esta declaratoria de incapacidad legal absoluta por medio de la declaratoria de interdicción para que otra persona sea la tutora de por lo tanto no tiene responsabilidad. Y por caso fortuito,
o fuerza mayor. Caso fortuito o fuerza mayor son algunas figuras que establece la ley cuando se dan acciones que yo no tuve nada que ver, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, van a hacerme la acción fiscalizadora, pero porque se me inundó la oficina un día antes, todas mis facturas están arruinadas y todos mis libros no los puedo presentar, ¿verdad? Ese sería un caso de fuerza mayor, que yo les diga, no puedo presentarme o no les puedo presentar para que ustedes fiscalicen porque ocurrió esto, no es mi culpa, ¿verdad? Entonces, ese es un eximiente de responsabilidad, un ejemplo que yo les puedo dar. Y con esto, compañeros, terminamos. Derecho tributario. ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto? ¿Quieren que les aclare algo más despacito? ¿O me dicen si estamos bien? Por mí está todo claro, licenciada. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Todo claro, licenciada. Gracias. No hay duda, licenciada. No, Ligda. Gracias. Entonces, con esto terminamos lo que es derecho tributario. La próxima semana les voy a dar una clase de la ley del IVA y la ley de actualización tributaria en cuanto a los impuestos al valor agregado y todo lo que nos establece esta ley, por si la quieren tener a la mano para que la podamos estudiar mejor. Recuérdense que no vamos a tener actividad más que la de los títulos de crédito, que la tienen que presentar por lo menos el día sábado a medianoche, creo que está la finalización del plazo. Ligda, ¿Sí? perdone, ¿cuáles son las leyes que dijo? La ley del IVA y ley de actualización tributaria. La de actualización tributaria es una reforma que se hizo a la ley del IVA, creo que en el año 2015. No estoy mal. Sí, 2015. Gracias. Bueno, así se llama ley de actualización tributaria. Entonces vamos a ver qué es débito fiscal, crédito fiscal, cuál es la tarifa del IVA, cuáles son los que están impuestos al pago del IVA, etc. Y vamos a ver más hechos generadores que establece esta ley y algunas reformas, y las últimas 2 semanas después nos vamos a quedar trabajando sobre los títulos de crédito y gracias a Dios pues finalizamos el temario del curso. Cualquier duda o comentario me mandan a mi correo, por favor, o ahí por medio del chat. Damos por terminada la clase. Dios los bendiga, que se cuidan en esta semana y nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada, igualmente. Ay, por favor, antes de irse, colóquenme su nombre para... Gracias, vaya. Colóquenme su nombre para asistencia en el chat, por favor. Ya abandonaron varias la clase. Ya se fueron. Ay, ¿para qué nos esperan? Díganles que se conecten de nuevo. Lo voy a dejar aquí un ratito para que lo escriban su nombre. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, bendiciones. Bendiciones, Ligda.